Y bueno, hermanos, quiero comentarte que hace como... Bueno, siempre hemos estado en contacto los excompañeros de la secundaria, pero hace tiempo empezamos a escribirnos, empecé a escribir con dos amigos en particular, que fueron con los que más contacto tenía. Y ellos siempre recuerdan un lugar en el edificio donde nosotros vivíamos, en la colonia, en la gloriosa colonia obrera, que nos subíamos hasta la azotea. Era un edificio muy alto. Era un edificio muy alto, y en ese edificio, hermanos, nos subíamos hasta la azotea y nos trepábamos a los tinacos de asbesto. La vista era maravillosa y teníamos nuestros tiempos de reflexión, nuestros tiempos de plática, nuestros tiempos filosóficos en aquellos años de secundaria. Y resulta que lo platiqué con uno, lo platiqué con otro hermano, y todos coincidíamos que ese lugar era especial para nosotros. Y sabes, no sé si tú tienes algún lugar en especial que recuerdes bien, con mucho cariño, un lugar donde te reunías con tus amigos, un lugar donde te reunías con tu familia. Pero también hay lugares donde tenemos muy malos recuerdos. Hay lugares donde te puedo decir que los recuerdos no son tan buenos, no son tan gratos, pero son lugares que de alguna manera tienen que ver con nuestra vida, con los buenos momentos y con los momentos malos. Hoy vamos a hablar de un lugar que está aún ubicado en el Monte de los Olivos, el Getsemaní, y se refiere a un lugar, un jardín, hermanos, muy cerca de Jerusalén, aproximadamente a 3 kilómetros. ¿Y por qué digo 3 kilómetros? Realmente son 2 kilómetros, pero los caminos para llegar ahí en los tiempos de Jesús, las veredas, los senderos para llegar ahí eran aproximadamente 3 kilómetros. Y aquí en este lugar es donde Jesús se apartó de sus discípulos antes de ser entregado. ¿Te acuerdas de ese pasaje? De ese pasaje histórico. Este pasaje te platico, te comento que está en Mateo 26, del 36 al 56, en Marcos 14, del 32 al 50, y en Lucas 22, del 39 al 53. Es un pasaje clave, es un pasaje que está en los 3 evangelios, hermanos. Mateo, Marcos y Lucas. En Juan también está, pero vamos a enfocarnos en esto, hermanos. El Getsemaní es el huerto donde Jesús sintió una profunda angustia. La palabra dice que sintió miedo de muerte y que sudó gotas de sangre, hermanos. Ahí él decidió hacer la voluntad de su Padre. En ese lugar. Vamos a iniciar con el significado. ¿Qué significa Getsemaní? La palabra Getsemaní proviene del hebreo Gad Shemanín. La traducción al español es prensa de aceite o molino de aceite. Y es la traducción literal del hebreo al español. Getsemaní, o prensa de aceite o molino de aceite. Este Getsemaní, esta prensa de aceite, este molino de aceite, hermanos, es el factor teológico bíblico que habla del precio de la unción, de nuestra unción. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo para obtener este aceite? Yo creo que todos hemos notado que la Biblia nos muestra, a través de todos los relatos e historias bíblicas, que los ungidos del Padre, que los ungidos de Dios tuvieron que experimentar y pagar un precio por la unción. Y quiero
aclararte, hermano, que ese precio no es un valor monetario, sino más bien es un proceso formativo. ¿Un proceso formativo de qué? Que nos lleva un proceso formativo de madurez. Un proceso formativo de la afinación. ¿De la afinación de qué? La afinación, la práctica y el uso del Espíritu Santo. Y la sumisión a hacer la voluntad del Padre. Vamos a hacerlo más claro. El precio de la unción incluye, entre otras cosas, el carácter ético moral, el carácter ético espiritual y el carácter ético emocional. Te lo voy a repetir porque esto es muy importante. La formación y entrenamiento de nuestro carácter. ¿Sí? Ese es el precio de la unción, hermanos. Nos forma el carácter, nos entrena para tener un carácter como Jesús. Bueno, no vamos a llegar ahí, pero nos entrena para poder acercarnos aquí. La formación y el entrenamiento de nuestro carácter, carácter ético moral, carácter ético espiritual, carácter ético emocional. Estas áreas de nuestra vida tienen que ser moldeadas, hermanos, para poder alcanzar los grandes propósitos, nuestras metas y los planes que Dios tiene con nosotros y que nos da, que nos promete en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Cada ministro, hermanos, cada pastor, sacerdote o líder de alguna agrupación que siga a Jesús, tarde o temprano pasará por su Getsemaní. Nadie nos escapamos del molino de aceite, de esa prensa de aceite. ¿Sí? ¿Y tú qué dijiste? Uy, qué bueno que yo no soy nada de eso. Déjame decirte que eres un líder de familia o eres parte de una familia. Al decidir, hermanos, caminar con Cristo, ¿qué crees? Que tienes las mismas responsabilidades de un líder ante el Padre. Eres un líder. Eres parte de un ministerio. Tu primer ministerio, por supuesto, es la familia. Pero también eres parte de un ministerio. Decidimos seguir a Jesús. Créeme, tarde o temprano, tú también vas a ser pasado por esa prensa que tomaba las aceitunas y las prensaba, las apachurraba, las molía para obtener ese aceite. En ese Getsemaní o molino de aceite es donde vamos a experimentar, o ya hemos experimentado, la angustia, el desaliento, la traición, las injusticias, violencia, decepciones, fatiga, inseguridad, confusión, cambios drásticos en nuestra vida, crisis familiar, crisis en tu trabajo, crisis en tu ministerio. Vamos al primer punto. ¿Cuál es el propósito de esta prensa, de este molino? El molino de aceite, hermanos, tiene dos propósitos: destruirnos y sacarnos del plan divino, o formarnos y prepararnos. Y tú decides. Si a las primeras de cambio dices, no, yo no puedo con esto, perdóname Dios, me va mejor en el mundo, se acabó. Te destruyó y te sacó del plan divino. O te forma y te prepara. Recuerda que este molino o esta prensa son el cincel y el martillo del Padre, quien es nuestro escultor, hermanos, que a través de este ejemplo del Getsemaní esculpe la imagen de su Hijo amado Jesucristo en cada uno de nosotros. La vivencia y el ejemplo de Jesús en esta prensa de aceite.
Fíjate, el huerto del Getsemaní está ubicado al pie del Monte de los Olivos en Jerusalén. Y en los días de Jesús había allí un molino o una prensa donde machacaban o molían el producto del olivo, como te comenté, las aceitunas, para extraer ese preciado aceite. En este lugar, hermanos, es donde Jesús pasó la más terrible tormenta de su vida y de su ministerio. En este Getsemaní es donde Judas lo entregó. En este Getsemaní, los discípulos, sus amigos, sus alumnos, lo abandonaron. Pedro se pone como loco, lo niega y con eso da mal testimonio. Pero también, hermanos, es donde puede iniciar nuestra redención, porque al final todo inicia con la resurrección de Cristo. Jesús muere y resucita el Cristo. Jesús venció a la muerte. Vamos ahora al segundo punto, hermanos. Hay muchos símbolos de unción y liderazgo. Vamos a Éxodo 25 del 31 al 40. Harás además un candelero de oro puro y labrado a martillo. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado suyo, y 3 brazos del candelero del otro su lado. 3 copas en forma de almendras en un brazo, con una manzana y una flor, y 3 copas con figura de almendras en el otro brazo, y una manzana y una flor. Así pues, en los 6 brazos que salen del candelero, y en el candelero 4 copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos, de lo mismo, otra manzana de los otros 2 brazos, de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos, de lo mismo. En conformidad a los 6 brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y hacerle las 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos, y mira, hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Fíjate, en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento, este tabernáculo estaba lleno de símbolos por los cuales Dios hablaba ayer y sigue hablando hoy también a su pueblo. Vamos a explicarte. El candelero de oro estaba en el tabernáculo y es símbolo de la iglesia de Cristo. Apocalipsis 1:20. Tómalo ahí para que vayas allá. Anótalo. No sé si esté Liliana para anotar las escrituras. El proceso al que era sometido para lograr esta pieza, este candelabro, era muy riguroso. ¿Y qué nos dice esto? ¿Cómo lo harás? De oro puro. Tienes que quitarle todas las impurezas. Y esto nos dice que tenemos que ver la importancia del carácter, del liderazgo de ayer y de hoy. Y eso nos va a llevar a la unción con el Espíritu Santo. Las exigencias del Padre son claras y específicas. 1. Lo harás de oro puro, sin ligazones, sin uniones, sin acoples, sin ajustes, sin combinaciones. Oro puro. Esto nos habla, hermanos, de que tenemos que buscar la santidad, quitarnos de todo aquello que no es bueno. 2, fíjate, lo labrarás a martillo. Es el proceso formativo de cada uno de los seguidores de Jesús, de cada uno de los que hemos decidido caminar con Jesús. Y sobre todo, el proceso formativo
tuyo, hermano, hermana, como líder, como colíder de tu familia. Es el proceso formativo del cristiano, del seguidor, del creyente, de cada uno de los que caminamos en Cristo, a martillo. Y nos va a doler renunciar a todo eso que nos encanta. Nos va a doler renunciar a todo eso que pensábamos que era bueno. Número 3, debe tener un diseño de flores de almendro. Fíjate, un diseño de flores de almendro nos habla de la visión que tiene Dios para nosotros, hermanos. Cómo debemos de formarnos. Y de la fidelidad también de Dios a su palabra. 4, debe tener manzanas. ¿Sabes qué representan las manzanas? ¿Qué representaban las manzanas en aquella época? Prosperidad y productividad. Es decir, quieres ser próspero, tienes que trabajar. Nada nos va a caer del cielo porque sí. Uno que otro se va a sacar la lotería, pero no todos, hermanos. Nada nos va a caer del cielo. Debe tener manzanas. Las manzanas representan la prosperidad y la productividad. Él nos ha puesto para llevar fruto y dar fruto. Tenemos que dar fruto. Juan 15 del 1 al 8. Tómalo para que también vayas allá, hermano. 5. El artesano lo labraría fielmente de acuerdo al modelo del monte. ¿Y cuál es el modelo perfecto? Jesús. Jesús es la imagen original que Dios nos envió para diseñar y formar nuestras vidas. Otra vez, hermanos, el diseño perfecto de oro puro es Jesús. El artesano que es Dios nos lo envió y lo labró fielmente de acuerdo a la perfección, de acuerdo a ser oro puro. Lo envió para que Él pudiera cambiar y rediseñar nuestras vidas. Chécate esas escrituras: Génesis 1, 26 al 28, Hebreos 1, del 1 al 3, Colosenses 1, 15 y Romanos 8, 29. Anótale, hermano, por favor. Dos aspectos importantes de esta figura. El candelero debería de ser de una sola pieza. Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, debemos de ser hombres de una sola pieza. Antes así se decía, ¿no? En los tiempos de mi abuelo. Él me decía, tienes que ser un joven de una sola pieza. ¿Qué quiere decir eso? Íntegro. Esto nos habla de la integridad, hermano, de tu vida y de tu liderazgo en tu ministerio, en tu ministerio que es tu familia, en tu trabajo y en cada lugar que tú vayas. Debes de ser un hombre, una mujer de una sola pieza. Tenemos que pensar, hablar y actuar en una sola pieza. Nuestro pensar, hablar y actuar debe ser el mismo. Tenemos que ser hombres y mujeres de una sola palabra. También dice, las lámparas alumbrarían solo hacia adelante. ¡Wow! Así es como Pablo nos enseña en su carta a los Filipenses, dejando ciertamente lo que da atrás. Y hay más escrituras, hermanos, donde dicen, no mires atrás. Y debemos de tener, esto es para enseñarnos que debemos de tener la capacidad de romper con los lazos del pasado y seguir en alcanzar y proseguir y esforzarnos en alcanzar las metas
el propósito que Dios nos ha dado en nuestra vida. Vamos ahora sí al punto número 3. Pero, a ver, Víctor, ¿por qué tenemos que ser apachurrados, aplastados y molidos por Dios? Si yo en mi vida sin Dios me iba mejor, me va mejor. Y ahora que tomo la decisión, ¿por qué me dices que debemos ser apachurrados, aplastados y molidos por el Padre? ¿Nunca has pensado, hermano, o dicho, aunque sea de broma, Dios, este año ya no quiero ser tu mejor guerrero? Por aquello que dice que Dios le da las batallas más fuertes a su mejor guerrero. Y todos decimos en broma, Dios, yo ya no quiero ser tu mejor guerrero, ya, ahí muere. Pero déjame decirte, hermano, que hay una poderosa razón. Existe una poderosa razón del por qué somos apachurrados, aplastados y molidos en esta prensa de aceite. Dice la palabra en Éxodo 27, del 20 al 21. Y tú mandarás a los hijos de Israel a que te traigan aceite puro de olivas, molido para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo del testimonio. Afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, delante de Dios, desde la tarde hasta la mañana, como el estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones hasta la mañana, como el estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Pero dime que no ves similitud entre el acto de machacar, triturar, comprimir para extraer el aceite y las circunstancias adversas de tu vida, de mi vida. Y nos damos cuenta que los caminos de la vida no son como imaginaba, no son como yo pensaba, no son como tú querías, ni como yo quería. Los caminos de la vida son duros, hermanos. ¿Ya ves la similitud de machacar, triturar y comprimir? ¿Cómo se compara con los caminos de la vida? Con las situaciones adversas que tenemos en la vida. Fíjate, David escribe y pregunta en uno de sus salmos. Salmo 2, del 1 al 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y se levantan contra mí? ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué perdí a un familiar? ¿Por qué perdí a mi hermano? En la pandemia, ¿no? Imagínate a una madre preguntando, ¿por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué mi hijo tiene adicciones? ¿Por qué no me va tan bien? ¿Por qué se amotinan las gentes y se levantan contra mí? David preguntándole a Dios, como tú le has preguntado a Dios en las mañanas, diciéndoles, ¿por qué, Dios? Y sabes, podemos buscar muchas razones naturales, pero la verdadera razón, hermanos, es porque somos y fuimos escogidos. Somos escogidos del Padre. Si no fueras escogido, entonces no serías peligroso para este mundo regido por Satanás. Y créeme, que no se ocuparía ni se preocuparía por ti. Él está ocupado en aquellos que realmente son una amenaza para su reino. Pero tú que decidiste seguir a Jesús, estás pasando o has pasado por momentos muy difíciles. Y yo también. Por momentos terriblemente difíciles. David pasó por el molino. La vida de David dio un giro de 180 grados. Mucha gente dice de 360 grados, quedas igual. Es un giro de 180 grados después de que Samuel derramó el aceite de la unción. La vida de David fue completamente cambiada. Él estaba tranquilito en el campo,
apacentando las ovejas, a una gran persecución. ¿Para qué? Para destruir su vida. Él estaba muy tranquilito pastoreando las ovejas de su padre. Ahora lo hemos visto perseguido, odiado por Saúl. Vimos la clase de la cueva. Vimos que David estuvo en la cueva. Es desterrado. Y todo lo que tenía, después ya no tenía nada. Estaba rodeado de muchas privaciones. Pero a pesar de la oposición y persecución, Dios cumplió su propósito en él y alcanzó el reinado prometido. Pero David tuvo que ser fuerte, fiel y leal a las convicciones. ¿Qué convicciones? Seguir y obedecer y hacer la voluntad del Padre. También hemos estudiado, hermanos, en muchas clases que hemos dado, en varias clases de José el Soñador. José también pasó por la prensa de la unción. A causa de la unción de su padre, porque tú sabes que él era el favorito, lo hemos estudiado. Sus hermanos lo arrojaron en una cisterna para que se ahogara, pero estaba sin agua. Lo vendieron a los madianitas como esclavo. Es calumniado por la esposa de Potifar, oficial del faraón. Al ser olvidado por sus amigos de prisión, aún dado por muerto y en tierra ajena. ¿Y qué crees? Que todo esto no pudo impedir la realización del propósito divino en él. Pero ¿tú crees que fue fácil decirle que no a un mujerón siendo él un adolescente? ¿Tú crees que fue fácil para él seguir con las convicciones de obedecer y hacer la voluntad de Dios? Fíjate, todo esto no pudo impedir la realización del propósito divino en él. Sus sueños, por eso le dicen José el Soñador, sus sueños se cristalizaron al llegar a ser lo que él había soñado ser. No, hermanos, no podemos renunciar a nuestros sueños. Porque si perseveramos, Dios lo va a cumplir. Fíjate, pasó por el molino de aceite, ese Getsemaní, y Dios extrajo uno de los aceites más puros que conocemos en las historias de la Biblia, de José, el soñador. Hermanos, a medida que la visión es grande, a medida que tu sueño es grande, a esa medida será formado el carácter. Nuestro Padre no quiere que seamos como esos gigantes con pies de hierro, ¿te acuerdas? Como la estatua de Nabucodonosor. Lo que no entendemos o lo que no entendamos en el kilómetro 20 de nuestra vida, seguramente lo vamos a entender en el kilómetro 40 o en el kilómetro 50. Y va a venir a tu mente José el Soñador, que dijo: vosotros pretendéis hacerme daño, pero Dios encaminó todo para bien, y para esto me envió delante de ustedes, para que no perezcan de hambre y sean preservados. ¡Wow! ¿Te acuerdas que lo estudiamos? Que esto le dijo a sus hermanos, que llegaron allá con él y lo vieron con sus sueños cumplidos. Dios ha puesto un gran potencial, hermanos, dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejarlo trabajar para que ese potencial se muestre, se desarrolle y madure en nuestra vida y podamos ser ayuda para el prójimo y podamos amar al prójimo. Sin duda, David, José, Daniel y muchos profetas más y muchos personajes más de la Biblia amaron a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza. Y por ahí es donde tenemos que empezar. Después se esforzaron por hacer la voluntad de Dios. Y después tenemos que dejar trabajar a Dios en nuestras vidas. No perder nuestra fe. Y tenemos que ayudar, hermanos. Venimos a servir. Tenemos que ayudar al prójimo. Tenemos que compartir nuestra fe. Vamos a concluir.
Fíjate, vamos otra vez al Salmo 2 del 1, ahora sí vamos a leerlo completo, del 1 al 12. ¿Por qué se sublevan las naciones en vano y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las destrozarás como vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar. Gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor. Con temblor, ríndanle alabanzas. Bésenle los pies. No sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Tú dirás, uy, qué fuerte, qué miedo. Pero vamos a ver esto con calma, hermanos. Dios nos da las herramientas para vencer y salir victorioso. ¿De qué? Del proceso al que somos sometidos en nuestro caminar o nuestro peregrinar en esta tierra. Y sobre todo, nos da fuerza para soportar las presiones a las que somos sometidos día con día. Vamos a ver qué recibimos de Dios. Vamos a analizar este Salmo 2. Vamos a poner atención y vamos a observar los detalles, hermanos. Yo publicaré el decreto. Tenemos que declarar la palabra de Dios. Esto es tomar la palabra de los labios del Padre y ponerla en nuestra boca. Es blandir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en contra del enemigo y las circunstancias. Efesios 6, 17. Vamos a seguir viendo otro punto. Dios te dice, mi hijo eres tú. ¡Wow! Debemos de tener la correcta imagen de esa paternidad divina. Y esa paternidad divina en ti, en ti, en ti y en mí. Él es nuestro Padre. Debemos de tener la correcta imagen de la paternidad divina en ti. Fíjate, Satanás cuando tentó a Jesús, quiso hacer menos la imagen que Jesús tenía de su Padre. Es lo mismo que él pretende hacer hoy con millones y millones de gentes, de cristianos, de seguidores de Cristo, de caminantes en Cristo. Y al igual que Jesús, hermanos, debemos también responder con la palabra de Dios, en palabra y con nuestro estilo de vida. Dios te dice, mi hijo eres tú. Somos hijos de Dios, hermanos. No nos dejemos engañar por Satanás. Seamos fieles a nuestro Padre. Seamos fieles y sigamos el ejemplo de Jesús. Tenemos que hablar de la palabra y cuando somos agredidos, responder con la palabra y con nuestro estilo de vida, que debe ser diferente. Pídeme y te daré. ¡Wow! La oración, hermanos, es un factor determinante para salir avante ante las dificultades. Es el factor principal que nos lleva a salir adelante de todo esto, hermano, que estemos pasando. Jesús en el Getsemaní es nuestro paradigma a romper. ¿Por qué? ¿No has podido velar conmigo ni una hora? ¿Te cansaste de orar? ¿No has podido estar ahí ni una hora? ¿No has podido tener una relación con el Padre? ¿No has podido leer? ¿No has podido escudriñar las Escrituras ni una hora?
Y eso es que todo lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿realmente somos seguidores de Dios? ¿Estamos estudiando la palabra? ¿Estás tomando nota y después volviendo o ver la clase de nuevo en YouTube? ¿Estás intentando y esforzándote por cambiar? ¿O no has podido velar con Jesús ni una hora? En la hora del infortunio, la oración fortalecerá tu espíritu. Mateo 26:41 dice, pide cosas grandes y cosas grandes recibirás de Dios. Hermanos, en toda hora es bueno orar, en cada momento es bueno orar, pero en la hora de infortunio, la oración fortalecerá nuestro espíritu. Otro punto, quebrantar con la vara de hierro. Hermanos, no somos vasijas de barro. No somos jarritos de tlaquepaque. Muchos decían, eres un jarrito de tlaquepaque, con cualquier cosita te rompes. Hermanos, no somos vasijas de hierro. No somos jarrito de tlaquepaque. Las circunstancias, enfermedades, deudas, problemas familiares son vasijas de barro. Tú y yo, hermanos, debemos ser esa vara de hierro. Ejerzamos la autoridad que Dios nos ha dado de atar y desatar en nombre de Jesucristo. Hermanos, es bien claro. Jesús le dice a Pedro, Él puede atar y desatar. Nosotros también, porque somos discípulos de Jesús. Otro punto, sirve y honra al Señor Todopoderoso. El Padre desarrollará tu fe en ti y en mí, solo si lo permitimos, solo si queremos, hermanos. Y si lo hacemos, vamos a ver cómo Dios trabajará y obrará a través de tu vida, cumpliendo su propósito y el mejor futuro que Él diseñó para ti y para mí. Las circunstancias adversas solo son una escalera por donde tenemos que subir para realizar nuestros sueños. Y la escalera a lo mejor le falta un eslabón y te va a costar trabajo y me va a costar trabajo. O están muy empinados o muy delgaditos, o son las escaleras como las pirámides de Teotihuacán, o como las pirámides mayas, bien chiquititas, que apenas puedes poner tu pie, que te cuesta mucho trabajo subir. Hermanos, las circunstancias adversas son la escalera por donde tenemos que subir para realizar nuestros sueños. Es imposible que con Dios fracasemos haciendo su voluntad. Es imposible. Aún lo que parece mal, Él lo va a transformar para bien. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Vamos a terminar. La unción genuina del Espíritu Santo, hermanos, no solo es para activar los dones del conocimiento, de poder y de revelación. También debe influir positivamente en nuestro carácter, en el carácter del ungido, a través de los frutos del Espíritu. Volvemos otra vez a los frutos del Espíritu. Lo vimos la semana pasada con Luis, lo vimos el miércoles. Tu vida como discípulo, como creyente, como caminante en Jesús, debe dar fruto. Hermanos, el asunto, y debe dar frutos del Espíritu. El asunto no es simplemente tener el fuego en nuestros púlpitos, de tener el fuego cuando escuchamos la palabra. El asunto es dar fruto. Repito, el asunto no es simplemente tener el fuego, sino que el fuego no sea extraño. ¿Te acuerdas que vimos esa clase? Un fuego extraño. Si no la has visto, está en nuestro canal de YouTube. Mírala.
Tenemos que cuidar que ese fuego no sea extraño. Tenemos que enfocarnos en solamente hacer la voluntad del Padre. Tanto el candelero como el aceite y el fuego deben ser productos de nuestra intimidad, de nuestra meditación, de nuestra oración y de nuestra integridad a la palabra de Dios. Aun cuando no comprendamos lo que está ocurriendo hoy, esperemos en Dios y Él nos va a guiar a lo mejor, hermanos. Otra vez, cuando aún no comprendamos lo que está pasando, estás en el kilómetro 40 y no entiendes lo que está pasando. En el kilómetro 20, en el 30, en el 39 eras feliz, pero en el 40 no sabes qué está pasando. O kilómetro 50 de tu vida, ¿no? Pero tenemos que esperar en el Señor. Si tú eres fiel a su palabra, si tú te estás esforzando, si tú compartes, si tienes los frutos del Espíritu, esperemos en Dios y Él nos va a guiar a lo mejor. Pablo, hermanos, experimentó estar en el molino de aceite. ¿Te acuerdas cuando él expresó: esta leve tribulación produce un cada vez más excelente paso de gloria que se manifestará en nosotros los creyentes? 3 veces le he pedido al Señor que me quite. ¿Y sabes qué tenía Pablo? Este aguijón. ¿Y sabes qué tenía Pablo? Muchos estudiosos dicen que tenía cáncer. Pero, y Dios le responde, ¿no? Pero Él me ha dicho: todo lo que necesitas es mi amor, dependiendo de la versión que tú estés leyendo. Entonces, Pablo también pasó por esto, hermano. Pero él lo dijo: esta leve tribulación produce un cada vez más excelente peso de gloria que se manifestará en nosotros los creyentes. Todo eso que estás pasando te va a ayudar a ser un hombre poderoso, una mujer poderosa para Dios. Mientras sientas que la piedra del molino pesa más y más sobre ti. Por ahí hay un micrófono encendido, hermanos. Es de Lili, vamos a silenciarlo. Ya está. Ok, mientras más sientas que la piedra del molino pesa más y más sobre ti, es porque es requerido más aceite de ti. Y Dios lo va a extraer y lo pondrá en función de tu ministerio, de tu familia, en tu trabajo. Te va a dar más paciencia, te va a dar más confianza, pero duele. Alcanzarás nuevos niveles en la unción. Milagros que nunca viste comenzarán a ocurrir. Y hemos tenido testimonios poderosos aquí de Fátima. Y tenemos testimonios poderosos de día a día, también de Marisa. Y hemos tenido testimonios poderosos de Claudia. Y hemos tenido testimonios poderosos de todos nosotros, hermanos. Milagros poderosos que nunca viste comenzarán a ocurrir. Puertas que estaban cerradas se abrirán. Y si no, ahí está Oscar. Bueno, no sé si... sí está Oscar. Ahí está Oscar. Él te puede dar testimonio cómo llegó a Acapulco con una mano delante y una atrás ahora. Y Dios ha permitido que se abran puertas. Hermanos, esas puertas se abrirán. Las finanzas fluirán como los ríos viniendo a ti. La gloria del Padre será nuestra protección, estará en nuestra retaguardia, y la presencia divina se manifestará en grande manera. Presencia divina en hebreo es Shekinah. Shekinah, muchos judíos dicen que Shekinah se manifieste, que la presencia divina se manifieste, y esa presencia divina se manifestará en grande manera como nunca antes en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, hermanos. No sé, escuchaba yo a Fátima decir, estamos en el tiempo profético del final, dice, ¿no? En donde los ministerios
van a sufrir, pero también, como dice Zacarías 4:11, darán mucho aceite a las naciones. Así que, hermano, olivo de Dios, es tiempo de dar tu aceite a las naciones, ciudades y pueblos que Dios ha puesto delante de ti. Comparte tu fe. En el camino, ayuda. Haz discípulos. Bautízalos. Que no caiga el desánimo en nosotros. Hermano, mira que Dios hará grandes cosas contigo y conmigo. Solo tenemos que amarlo, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y dar amor. ¿Para qué? Para que así se demuestre que somos sus discípulos. Confía, no perdamos nuestra fe, sigamos adelante. Y a Dios, hermanos, sea toda la gloria. Gracias.